Hoy vamos a hablar de diagnóstico y clasificación clínica de COVID-19. Lo primero que tenemos que saber es que los pacientes con COVID-19 pueden llegar sintomáticos o asintomáticos. En los pacientes sintomáticos podemos sospechar que tienen COVID-19 porque van a presentar síntomas respiratorios agudos. Aquí hay que hacer un punto de reflexión. Deben ser agudos. Esos agudos deben tener por lo menos una semana de evolución. Y vamos a tener dos o más de los siguientes: tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, fatiga muscular, que los pacientes muchas veces refieren como dolor en el cuerpo o en las articulaciones, o que se sienten más cansados de lo normal para hacer las funciones que normalmente hacen. Puede haber o puede no haber fiebre. No podemos descartar un paciente porque no ha tenido fiebre. Y además deben tener una de estas características: contacto con alguna persona que tenga sospecha o confirmación de COVID o que hayan viajado en los últimos 14 días a un país donde haya una circulación importante de cantidad de casos de COVID, o que tengan unas imágenes pulmonares, si tenemos posibilidad de tener imágenes pulmonares, con vidrio esmerilado o consolidaciones en ambos pulmones, que sean bilaterales. O puede tener otra característica, y es que el paciente viene con una gripa y llegado al día 7 de la gripa, vemos que el paciente no está mejorando, que es lo esperado en una gripa habitual, sino que empieza a empeorar. Entonces, ese es otro de esos tips que nos puede dar idea de que estamos frente a un COVID-19. En los pacientes asintomáticos puede ser una persona que no tiene ningún síntoma, pero refiere que ha tenido contacto estrecho con alguien que tiene enfermedad demostrada o sospechosa por COVID-19. Esa es la sospecha. Ahora, ¿qué es un caso probable? Un caso probable es una persona que tiene el cuadro clínico que ya dijimos, más una prueba rápida positiva. Estas pruebas rápidas pueden indicar anticuerpos IgM positivos o IgM e IgG concomitantemente positivos. Ahorita vamos a ampliar más sobre eso de las pruebas rápidas. O que tiene una prueba de PCR que dice que es no concluyente, que no nos pueden dar un resultado concluyente. Y la confirmada, un paciente con COVID confirmado, es aquel que tiene el cuadro clínico o que está asintomático, pero tiene una prueba de PCR positiva para COVID-19. Los síntomas usuales de una persona con COVID-19 suelen ser fiebre, tos, esa tos generalmente seca, la fatiga, en algunos pocos casos, como ustedes ven aquí en esta diapositiva, hay expectoración, y los síntomas que siguen son menos constantes, pero los vamos a mencionar: dolor de cabeza, dolor muscular, carraspera en la garganta, sensación de fatiga en el pecho y escalofríos o malestar general. Este es un cuadro clínico reportado en New England Journal de uno de los primeros pacientes que consultó en los Estados Unidos y nos permite seguir más o menos cómo es un cuadro típico de COVID. Vemos que el paciente en 15 de enero regresa de su viaje a China. El 16 de enero el paciente tiene un poco de tos, como lo vemos en la franja anaranjada, y es el día 1 de enfermedad. El día 1 el paciente va a trabajar puesto que no está muy gravemente enfermo. El día 2, que es el 17 de enero, el paciente también va a trabajar. Todavía tiene tos, pero ahora tiene dos síntomas nuevos. 1, fiebre subjetiva, y 2, refiere fatiga. El día 3 de enfermedad, el paciente decide quedarse en casa porque ya no se siente tan bien, es el 18 de enero. El día 19 de enero, cuando es el día 4, decide consultar. El paciente en ese momento está afebril, tiene tos, tiene fatiga, pero además tiene náuseas y vómito. Al día 5 de enfermedad, el paciente ha tenido una pequeña febrícula de 37.9, no es mayor cosa y sigue con los mismos síntomas. El día 6 de enfermedad, el paciente hace fiebre. Miren que esta es una de las cosas que les decía en sospechar. El paciente
al día 6 parece ponerse peor en vez de estar mejorando, lo cual lo hace uno sospechar que esto no es un resfriado común. Y se le agregan dos cosas, diarrea y dolor abdominal. Los días 7 y 8 son los peores para el paciente. La fiebre aumenta hasta 39 grados, se siente muy mal y después del día 10 de enfermedad empieza a bajar la curva térmica y al final de la enfermedad, por lo menos al día 12, en este paciente aparece moquitos por la nariz, rinorrea. Entonces ahí vamos viendo que es más o menos un cuadro que parece una gripa, pero que se extiende más de los 8 días y que al día 8 puede empeorar, lo que es diferente al resfriado común. Tenemos que identificar unos signos de alarma y esos son principalmente aquello que nos haga pensar que el paciente está entrando en un cuadro de dificultad respiratoria. Si el paciente respira más rápido de lo normal, es un punto muy importante que tenemos que sospechar como doctores para saber que ese paciente está empezando a tener dificultad respiratoria. Si el pecho le suena o le duele al respirar, si pasa más tiempo dormido de lo habitual, si tiene ataques o convulsiones, está muy decaído y tiene un deterioro rápido de su estado general. La fiebre no necesariamente es un signo de alarma. Miren ustedes que lo que nos está mostrando es que hay un pico alto de enfermedad o de carga viral en el día 8 y 9, pero no se ha demostrado que la fiebre por sí sola diga que ese paciente va a necesitar ventilación mecánica. Si es una fiebre sostenida de más de 24 horas y no mejora con antipiréticos, muy probablemente esos pacientes los vamos a vigilar hospitalariamente, pero no es un signo que nos diga que va a necesitar ventilación mecánica. La mayoría de la mortalidad se ha dado en pacientes con presión alta, diabetes, enfermedad coronaria, que han tenido antecedentes de infarto cerebral, bronquitis crónica y fumadores. A este grupo de personas los vamos a identificar. Tenemos que consignar este tipo de cosas en la historia clínica y pensar que estos pacientes van a necesitar mayor seguimiento. De los estudios que tenemos hasta ahora podemos recopilar que la mediana del periodo de incubación es aproximadamente 4 días, pero esto puede ir desde 2 días hasta 7 días e incluso hay pacientes que tienen incubaciones hasta de 28 días. La mediana edad de los pacientes es 47 años. Entonces, aquí hay un punto importante. Miren que la mayoría de las personas que se están infectando no son los mayores de 65 años. 65 años es una edad punto para ser significativa como posible gravedad de la infección. Pero la mayoría de las personas se están infectando entre los 35 y los 58 años. La fiebre, como les decía ahorita, puede no estar presente, pero sí se ha vuelto muy importante en los pacientes que requieren hospitalización. El segundo síntoma más común es la tos y en poquita cantidad aparecen los vómitos y la diarrea. Los pacientes entre 50 y 64 años tuvieron más casos de enfermedad grave y los pacientes mayores de 65 años con mayor probabilidad tuvieron que ir a unidad de cuidados intensivos. Asimismo, los que tienen EPOC, diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria, cerebrovascular, tienen más riesgo de ingresar a UCI, de estar en ventilación mecánica o morir. Y los síntomas pueden durar hasta 12 días. Miren que ahí vemos que es mucho más prolongado que un resfriado común. La ausencia de fiebre no puede hacer que descartemos al paciente. Algunos pacientes con COVID no tienen fiebre ni alteraciones radiológicas en la presentación inicial y esto hace que de pronto, digamos, usted no tiene COVID, pero puede ser que en el progreso de la enfermedad en los días subsiguientes lo desarrollen. Por eso todo caso sospechoso de COVID debe tener vigilancia diaria, aunque esa vigilancia diaria puede que no tenga que ser presencial, podría ser telefónica. En cuanto a las embarazadas, lo que tenemos de evidencia hasta ahora es, por ejemplo, este estudio que trae 9 mujeres embarazadas con COVID que se hizo en China. Todas se diagnosticaron por medio de PCR en el tracto respiratorio y miren ustedes que 8 de 9 mujeres embarazadas tuvieron alteraciones radiológicas en la tomografía. O sea que, aunque no estaban gravemente enfermas, tenían ya sus cambios radiológicos.
Muchas de ellas tuvieron linfopenia y 3 de 9 tuvieron alteraciones o aumento de las transaminasas. Pero ninguna de las embarazadas tuvo neumonía grave, ni requirió ventilación mecánica, ni murió por neumonía. No se observó ningún caso de muerte fetal, de muerte neonatal o de asfixia neonatal. Y, muy importante, no se detectó PCR positiva o carga viral positiva de SARS-CoV-2 en el líquido amniótico, ni en la sangre del cordón umbilical, ni en la torunda neonatal, ni en la leche materna. O sea que estas madres pueden alimentar a sus bebés con seguridad, y la información que nosotros como médicos le debemos dar a las embarazadas es que el COVID per se no produce una enfermedad más grave en las embarazadas ni tiene riesgo neonatal. En este otro estudio se recolectaron 38 mujeres, un estudio aún más amplio, y lo que sacamos a conclusión es lo mismo. No hay un riesgo adicional para las embarazadas, no hay riesgo de transmisión intrauterina o intraplacentaria para estos fetos, no nacen con anormalidades secundarias al COVID, y se va a necesitar incluso pues recoger muchas más muestras de embarazadas para sacar otras conclusiones, pero esto es lo que tenemos hasta ahora. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El gold estándar o la prueba de oro que estamos utilizando es la reacción en cadena de la polimerasa. Esta es una prueba en la cual detectamos el material genético del virus. Este virus es un virus RNA en el cual se puede amplificar pedacitos de su DNA por medio de esta reacción en cadena de la polimerasa y así encontrar el virus en la secreción respiratoria. Eso se da por fluorescencia. En esta gráfica que ustedes ven, pueden ver cómo el número de copias detectadas por fluorescencia va aumentando a medida que se va dando la reacción en cadena de polimerasa. Algunas reacciones en cadena podrían ser negativas, incluso con un paciente que esté infectado. Eso es lo que se llama un falso negativo. Eso podría ser ¿por qué? Uno, porque la cantidad de virus del paciente sea muy poca. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando le hacemos la prueba tempranamente a un paciente que tiene pocos síntomas. Dos, porque haya un mal manejo de la muestra. Si la muestra se deja por fuera en el medio ambiente sin congelación por mucho tiempo, el DNA se degrada y al llegar al momento de la procesión de la muestra puede darnos negativo. Entonces requiere un muy buen manejo de la conservación del frío de la muestra en el transporte para que la PCR nos pueda dar positiva, y también saber en qué momento de la enfermedad tomar la muestra. Entonces, por ejemplo, en los asintomáticos estamos tomando la muestra al día 7 del contacto para poder tener un mejor rendimiento. Y en las personas sintomáticas sí las podemos tomar desde el primer día que consultan. Existen otras pruebas que de pronto están entrando a nuestro país, que son las pruebas rápidas. De pruebas rápidas hay dos tipos. En nuestro país, las que tenemos son las pruebas que detectan anticuerpos, pero también se están desarrollando unas pruebas rápidas que detectan antígenos. Las pruebas rápidas que detectan antígenos o partecitas del virus tienen muy mal rendimiento y por eso no se pueden utilizar para hacer diagnóstico. Las pruebas que detectan anticuerpos, las pruebas rápidas de detectar anticuerpos, nos podrían servir para determinar, por ejemplo, quién ya se curó. Podemos seguir en esta gráfica que tenemos acá, como al inicio de la enfermedad, lo que tenemos en unos triangulitos verdes es un periodo que se llama de incubación. El paciente está asintomático, en este espacio azul, no ha desarrollado todavía ningún síntoma, puede ser transmisor de la enfermedad, pero está asintomático. Luego vienen los días de viremia, los triangulitos que les estaba diciendo ahorita. En este tiempo, el paciente es infectante y tiene PCR positiva y está infectando y es un periodo de síntomas. Luego, el paciente empieza su guerra contra el virus y empieza a producir lo que llamamos IgM, unos anticuerpos tempranos que se producen en la primera parte de la infección. Y luego
va a producir unos anticuerpos IgG que van a ser más duraderos. Entonces, en este periodo de la enfermedad, más o menos entre el día 7 y el día 20, si uno le hace la prueba rápida, le va a dar que el paciente tiene IgM e IgG concomitante. Pero después, más o menos de esta época en adelante, la IgM viene disminuyendo y hay mayor producción de IgG. Entonces, en un paciente que le hagamos la prueba y nos dé solamente IgG, lo que podemos concluir es que el paciente ya sufrió la enfermedad y se curó. Esta producción de anticuerpos que ustedes ven en esta gráfica es para SARS-1. Las gráficas de este tipo para SARS-2 apenas se están construyendo. Por eso la interpretación de las pruebas de anticuerpos en pacientes con SARS-2 tiene que ser analizada con cuidado, porque aún no estamos seguros de qué día empieza a producirse la IgM, a qué momento desaparece la IgM y cuánto tiempo perdura la IgG. La clasificación clínica sufre un espectro que podemos representar por esta línea, desde los asintomáticos que estarían acá, la enfermedad no complicada, la neumonía leve, la neumonía grave, el paciente que ya progresa a SRA, sepsis y shock séptico. Solamente el 5%, el 1% de los pacientes llegan a sepsis. Hasta un 5% pueden tener SARS, que es síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto, y la mayoría de los pacientes, 81%, van a tener enfermedad no complicada y neumonía leve. Y muchos van a ser asintomáticos. Lo que pasa es que en este momento no sabemos cuántas personas son asintomáticas porque no a todos los asintomáticos se les hace prueba. Otra forma de clasificación clínica, es decir, los casos pueden ser leves, moderados o graves. Esta me gusta mucho para el primero y segundo nivel porque es mucho más fácil de manejar. Entonces yo voy a tener un caso leve si los síntomas respiratorios son leves, no hay ninguna manifestación de neumonía, ni a la auscultación, ni al interrogatorio del paciente. El caso moderado es aquel que tiene síntomas respiratorios, tiene fiebre y tiene ya neumonía como tal. Entonces a la auscultación hay hallazgos que nos sugieren neumonía. Y el caso grave es aquel que ya tiene unas manifestaciones no solamente de neumonía, sino que nos están hablando de compromiso del intercambio gaseoso. Entonces, una frecuencia respiratoria de más de 30 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno menor de 93 en reposo, y ya si ustedes tienen la posibilidad de tener gases arteriales, pueden hacer una relación entre la presión arterial parcial de oxígeno y la concentración de oxígeno, y si tienen posibilidad de radiografía, pues pueden ver una progresión en las lesiones pulmonares en 24 o 48 horas. Dado que en la mayoría de los niveles 1 y 2 de atención solamente contamos con la clínica y un oxímetro, entonces nos vamos a guiar por la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. Todo caso moderado y grave va a tener que ascender a un tercer y cuarto nivel de atención. Entonces nos vamos a preparar cuando ya tenemos el caso moderado y el grave para remitir ese paciente a un tercer o cuarto nivel de atención, porque el riesgo de que pueda progresar a SDRA o a choque es importante y debe estar vigilado en un hospital donde se cuente con recursos y unidad de cuidados intensivos. Para el caso leve, vamos a hacer manejo en casa. Le vamos a dar a ese paciente signos de alarma. No vamos a suspender ni a cambiar los IECAS ni los ARA2. No se recomienda dar ibuprofeno, entonces vamos a manejar a ese paciente su fiebre, su malestar general con acetaminofén. Vamos a hacer una vigilancia telefónica diaria a ese paciente. Le vamos a dar incapacidad médica por 14 días o más, dependiendo de cuánto le duren los síntomas, pero menos de 14 días nunca, porque el caso leve es contagiante para los demás y esa persona debe permanecer en casa, en habitación aislada, si es posible, durante al menos 14 días. Le vamos a dar educación y signos de alarma. Cuando ya tenemos neumonía leve, entonces a ese paciente le vamos a empezar manejo antibiótico según las guías que tengamos de manejo de neumonía leve y le vamos a hacer vigilancia clínica hospitalaria.
Pero si ya vemos que hay compromiso del intercambio, aumento de la frecuencia respiratoria, de saturación, ese paciente, como les dije ahorita, lo vamos a remitir a un tercer y cuarto nivel de atención porque ese paciente puede llegar a necesitar intubación. Por el momento no hay suficiente evidencia sobre los medicamentos que se están indicando para manejar los pacientes con neumonía grave. Por tanto, en los primeros y segundos niveles de atención no se debe empezar ninguno de estos medicamentos, ni cloroquina, ni lopinavir ritonavir son para uso de primer y segundo nivel de atención. Esos medicamentos se deberían usar solamente guiados por un comité de ética institucional. Hay que hacer un consentimiento informado de los pacientes indicando que esos medicamentos no tienen registro INVIMA para uso en COVID. Entonces, el manejo de estos medicamentos se los vamos a dejar a los terceros y cuartos niveles de atención. Es importante que sepan que en el momento de enfrentarse a un cuadro grave, no deberíamos utilizar líquidos endovenosos en gran cantidad, puesto que si sobrecargamos al paciente en líquidos va a haber más probabilidad de edema pulmonar y esto va a hacer que aumente las opacidades y disminuya la posibilidad de intercambio gaseoso para ese paciente. Vamos a tener entonces precaución en el manejo. Si requerimos intubación, es importante recordar todo el equipo de protección personal y seguir las guías que este curso ha dictado para el manejo de la vía aérea en estos pacientes y que hemos hecho también un módulo para saber cómo remitir ese paciente a un tercer o cuarto nivel de atención. Bueno, esto es todo en cuanto al manejo. Muchas gracias. Espero que este curso les permita enfocar adecuadamente a estos pacientes y sobre todo, saben que cuentan con todo el apoyo de todos los médicos y de toda la infraestructura de la estrategia COVID para consultar en caso de dudas.